Bienvenidos nuevamente a nuestro nuevo video en donde continuaremos desarrollando la unidad de equilibrio ácido-base y en este video trabajaremos el concepto de pH. Comencemos. Hasta ahora habíamos visto que cuando trabajábamos con el producto iónico del agua obteníamos concentraciones de iones hidronio y oxidrilo que había en el agua, ya sea en forma pura o cuando estaba en solución. Esos valores que manejamos, porque el producto iónico del agua es un producto muy pequeño, la ionización del agua es muy débil, son números muy chiquitos, ¿sí? De órdenes de a la menos 7, a la menos 12, a la menos 14, etc. Trabajar con números muy pequeños es muy engorroso matemáticamente. Entonces, en el año 1909, el bioquímico danés Søren Sørensen, disculpen la pronunciación, propuso trabajar con un operador matemático que transformara esos números muy pequeños en números más accesibles para poder operar y trabajar matemáticamente. Entonces, él propuso lo que se conoce con el nombre de operador potencial u operador P. El operador potencial o operador P no es otra cosa que una función matemática que le calcula el menos logaritmo a algo. Por eso se define de esa manera. P, el potencial, no es otra cosa que calcularle el menos logaritmo al valor que yo determine. A partir de acá vamos a definir para nuestro trabajo en química dos operadores P. Si X es la concentración de iones hidronio, entonces hablaré de pH, que no es otra cosa que el potencial de hidrógeno. Que quiero decir, le voy a calcular la función P a la concentración de hidronio. ¿Qué era la función P? El menos logaritmo. Entonces definimos pH, potencial de hidrógeno, como menos logaritmo de la concentración molar de iones hidronio. Mientras que si X es la concentración molar de oxidrilos, definiremos el pOH o potencial de oxidrilos, que es menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. ¿Sí? Así se define el pH por una forma puramente utilitaria de poder trabajar con números, que ahora vamos a ver cómo números muy pequeños se transforman en números más grandes, más fáciles de trabajar. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, así como le podemos aplicar la función pH, yo puedo obtener el valor de la concentración de hidronio, por ejemplo, a partir del valor de pH. No me tengo que olvidar que el logaritmo, cuando no hay nada, significa logaritmo en base 10. Esto no es otra cosa que decir, cuando yo le calculo el logaritmo en base 10 a la concentración de hidronio, lo que estoy buscando es a qué número tengo que elevar 10 para que me dé la concentración de hidronio. Pero como tengo un menos adelante, voy a decir a qué número tengo que elevar ese valor para que me dé la concentración de hidronio, pero el valor que voy a elevar va a ser negativo. Y se me transforma entonces en esta ecuación. ¿Sí? Yo digo, bueno, para obtener la concentración de hidronio conociendo el pH, digo, bueno, a 10 lo tendré que elevar a menos pH para obtener este valor. Pues justamente, obtener pH es buscar el número que yo eleve a 10 para que me dé la concentración de hidronio. Bueno, entonces la concentración de hidronio será 10 a la menos pH. Mientras que la concentración de oxidrilos será 10 a la menos pOH. O sea, aplicando los potenciales, también obtengo otra ecuación que me permite ir al revés. Sabiendo el pH o sabiendo el pOH, calcular las concentraciones de los iones en solución. Bien, bueno. Vamos a trabajar un poquito con esto de P para ver ahora, con lo que vimos en los videos anteriores, cómo empezar a trabajar. Bien, comencemos con lo primero que vamos a ver. Si lo aplicamos al agua pura a 25 grados, habíamos calculado anteriormente que a 25 grados las concentraciones de hidronio y de oxidrilos en el agua pura, que eran iguales obviamente, eran 1 por 10 a la menos 7 molar. Bueno, si yo le aplico a cada una de esas concentraciones el potencial, es decir, la función P, ya sea pH o pOH, dependiendo de qué estoy trabajando, vemos que las dos me dan 7. Acá es claramente como un número muy pequeño, como es 1 por 10 a la menos 7, se transforma en un número grande, mayor a 1, 7. ¿Sí? Y ya el valor de 7 lo tenemos muy familiarizado con el concepto de pH. Entonces lo vamos a guardar para más tarde para poder trabajar.
¿Sí? Acá vemos aplicado exactamente al agua pura, cuya concentración de iones era igual, y este valor, cómo transformarlo ahora en números más grandes para trabajar. Otra de las cosas que podemos utilizar es, bueno, calculémosle la función P ahora a KW. ¿Se acuerdan la constante de ionización del agua, el producto iónico? Lo voy a hacer puramente matemático y voy a explicar lo que aparece en el apunte para que ustedes lo puedan comprender. KW era igual al producto iónico. Voy a simplificar hidróneo por protón para hacerlo más fácil a la hora de trabajar, pero acuérdense que esto que está acá en realidad es el hidróneo, es esto que vemos acá arriba. Bueno, entonces, si le aplico la función P a KW, le tengo que aplicar la función P a toda esta ecuación. Siempre que tengo una igualdad, la función P se la tengo que aplicar a ambos miembros de la ecuación. ¿Y qué es aplicar la función P? Y calcular el menos logaritmo. Entonces, calcularé el menos logaritmo de ambos miembros. Me queda menos logaritmo de KW, va a ser igual a menos logaritmo del producto de estos iones. Bien, continuemos. Acá podemos aplicar una propiedad de logaritmo. Sabemos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Por lo tanto, desarrollando eso, yo puedo decir entonces que el logaritmo de este producto será igual a menos logaritmo del primer término más menos logaritmo del segundo término. ¿Sí? El menos lo sigo arrastrando de la fórmula y aplico la propiedad de logaritmo como la suma para sacarme de encima el promedio. ¿Y por qué hice eso? Bueno, porque menos logaritmo de KW, menos logaritmo de protones y menos logaritmo de oxidrilos, yo ya lo puedo empezar a trabajar de otra manera. Es decir, el menos logaritmo de KW no es otra cosa que calcular el P de KW. Menos logaritmo de la concentración de protones no era otra cosa que pH. Y menos logaritmo de la concentración de oxidrilos no era otra cosa que el pOH. Entonces me armé otra ecuación en donde ahora me independizo de los valores KW y me independizo de los valores de concentración de los iones para trabajar pura y exclusivamente con pH y pOH. El pKW del agua será igual siempre a pH más pOH. Esta ecuación funciona a todas las temperaturas, a cualquier temperatura. La diferencia va a ser es que KW va a valer una constante diferente en función de a qué temperatura estoy trabajando. Como yo trabajo siempre a 25 grados y vamos a trabajar preferentemente a 25 grados, yo sé que KW a 25 grados es 1 por 10 a la menos 14. Si le calculo el P a KW, es decir, el menos logaritmo a 1 por 10 a la menos 14, obtengo por resultado 14. Es decir, que a 25 grados yo estoy obteniendo una ecuación que ustedes conocen a la perfección, que es igual a pH más pOH siempre da 14. Pero quiero aclarar esto muy importante porque quiero que quede claro que esta ecuación que está recuadrada en pantalla vale solamente a 25 grados, no a cualquier temperatura. Si yo no estoy trabajando a 25 grados, la ecuación que vale es esta que está acá. Tendré que recalcular el valor de acá a la constante que esté especificando la temperatura de trabajo. Pero ya no puedo usar esto si estoy trabajando a 30, 50, 100 grados. Porque esto es exclusivo a 25 grados. Bien,